Hola, hola, Dios los bendiga, bienvenidos a mi canal, soy Ana Rubí y el día de hoy vamos a hablarles de el pecado imperdonable, sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a hablar tres puntos importantes porque este es un pecado imperdonable y lo que nos interesa, si hemos cometido este pecado y cómo no cometerlo. Sabemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se te va a perdonar ni se te puede perdonar. Marcos 3:22. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Para poder saber si hemos cometido este pecado, que es el punto que nos interesa, debemos primero entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En sí es una ofensa directa al Espíritu Santo. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echó fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Para que sepas el significado de la palabra blasfemia, según la RAE, es palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Y etimológicamente proviene del griego que significa palabra ofensiva. Creo que desde esta definición comprendemos que es grave el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué es imperdonable? El Espíritu Santo no es una paloma, no es un viento, no es una nube. El Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo puede manifestarse a través del viento, de una paloma o de la nube, pero no es esas cosas. El Espíritu Santo es alguien. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el poder. Intenta mandar un mensaje sin internet. Lo escribes, lo redactas y lo envías, pero no llega si es que no tienes internet. El Espíritu Santo vendría a ser ese internet, la capacidad, el poder. Intenta prender un foco sin electricidad. Dios es quien manda la orden. En Génesis, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Jesús es el intermediario. Por ejemplo, cuando quieres prender un foco, Jesús sería el interruptor, aquel botón que tienes que presionar para que el foco prenda. Pero el Espíritu Santo es el poder. Vendría a ser en los ejemplos la electricidad, el Wi-Fi o la capacidad de hacer la luz. Punto importante, tú puedes blasfemar contra Dios y te será perdonado, puedes blasfemar contra Jesús y será perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. Y aquí te explicamos el por qué eso no te será perdonado. Ahora que entendemos que el Espíritu Santo es el poder, tienes que entender cómo Él opera en ti. Pues el Espíritu Santo conmueve los corazones y los acerca a Dios. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si tú blasfemas contra aquel que te convence de pecado y te acerca a Dios, no puedes ser convencido de pecado y no puedes acercarte a Dios. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, lo estás negando directamente. Y Él no te va a redarguir ni te va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Acabamos de entender que el Espíritu Santo intercede por ti para que seas redarguido de tu pecado, que Él te acerca a Dios, que Él te guía a la verdad, que Él te lleva al arrepentimiento. Y recuerda que ese es el poder de Dios. Ahora, imagina que blasfemas contra Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes blasfemar contra Dios y Dios va a enviar al Espíritu Santo para que te redarguya y te arrepientas de tu blasfemia. Tú puedes blasfemar contra Jesús y aún el Espíritu Santo puede ser enviado para redarguirte de tu pecado y a través de la sangre del Cordero tú ser redimido. Pero si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, tú le has cerrado la puerta y le has dicho, no quiero que tú entres a mi corazón. Y si tú le cierras la puerta al Espíritu Santo, le estás negando la entrada a aquel que te puede redarguir, aquel que te puede acercar a Dios y aquel que te puede revelar la verdad. Si el Espíritu Santo es el que te lleva al arrepentimiento, ¿cómo te vas a arrepentir si tú has blasfemado contra el Espíritu Santo? A ver, te lo dejo así sencillo. La blasfemia contra el Espíritu Santo le cierra la puerta al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que te lleva al arrepentimiento. Si tú le has cerrado la puerta al Espíritu Santo, Él no puede entrar a tu corazón y generar el arrepentimiento, porque directamente lo has rechazado a Él. En conclusión, las personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo no pueden arrepentirse, porque el Espíritu Santo produce en ti el arrepentimiento. Si tú has blasfemado contra el Espíritu Santo, no se puede producir en ti el arrepentimiento, porque has blasfemado contra aquel que trae el arrepentimiento. Es por ello que las personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo no pueden ni podrán arrepentirse de este pecado. No pueden humillarse ante Dios, no pueden recibir convicción de pecado y lo que es peor, no pueden recibir la salvación, porque no pueden arrepentirse de sus pecados. En este punto creo que ya sabes si has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo o no. Lo único que tienes que hacer para saber si has blasfemado contra el Espíritu Santo es saber si hoy en día tienes la capacidad de arrepentirte. Si en este momento tienes temor de Dios de cometer ese pecado. El temor de cometer ese pecado
en tu corazón ha sido puesto por el Espíritu Santo, lo que es señal de que no has blasfemado contra Él. Si tienes temor de Dios, si eres capaz de humillarte, si estás arrepentido, si puedes quebrantarte ante Él genuinamente, entonces tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue viniendo sobre ti con convicción de pecado, humillación y acercándote a Dios. Aún si sigues teniendo los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, o los dones del Espíritu Santo, tú sabes que no has blasfemado contra Él. ¿Cómo hacer para nunca cometerla? No critiques. Tienes que tener cuidado con tus palabras, ya que sabes cómo se comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es en un contexto de crítica, porque recordemos que los fariseos y los escribas criticaron a Jesús diciendo que él tenía espíritus inmundos y que por el espíritu de Belcebú echaba fuera a los demonios. Ten mucho cuidado cuando vayas a hablar de un siervo de Dios, si tiene o no tiene el Espíritu Santo, porque podrías cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mejor deja que el propio fruto del Espíritu Santo se manifieste. Todo el mundo lo sabrá cuando el fruto sea probado. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ten mucho cuidado con la crítica, y más si la crítica es en referencia a los hijos de Dios o a las cosas de Dios. Ahora entendemos por qué los fariseos y los escribas no se arrepentían de su pecado, porque habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Dios te bendiga y espero que nunca cometas este pecado. La señal de saber si lo has cometido es si tienes la capacidad de arrepentirte y de acercarte a Dios. Recuerda que el Espíritu Santo viene sobre ti con este arrepentimiento. Y algo que quería decirles es que el Espíritu Santo, Él es alguien que se puede entristecer, se puede enojar y se puede regocijar, por lo cual tienes que referirte a Él con mucho respeto, con mucho amor y desarrollar una sensibilidad a Él y mantén tu comunión con Él. Ten cuidado con lo que dices. Recuerda que todas las palabras ociosas serán contadas en el día del juicio. Dios te bendiga. Bye.